Hola amigo de Oner Ediciones. Bueno, pues estamos en un entorno distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver Oner Ediciones. Y bueno, pues estamos en un entorno que es mi domicilio, mi casa. Aquí tenemos a nuestro niño Jesús recién nacido, aunque no es Navidad. Y aquí es lo que queremos presentar. Queremos llevar la atención sobre el conflicto Israel-Palestinos. Y queremos llevarlo porque creo que es de justicia el recordar el origen de este conflicto. Les pongo y les muestro esta fotografía para que vean que el origen de todo esto tiene una historia. Los judíos han decidido que nunca más van a ser masacrados. Esa es una conclusión que uno puede encontrar dentro de todas las reacciones bélicas que Israel ha tenido a lo largo de los últimos 60 años. Prácticamente el conflicto israelo-palestino se lleva generando desde que yo tengo uso de razón. De tal manera que para una persona como yo puede dar fe de lo que es los acontecimientos que desde Moshe Arafat y la OLP pues llegaron a generar como conflicto permanente a un Estado de Israel que tuvo primero como enemigo a Egipto y después a los países que en teoría estaban alrededor de él. Y allí hay un montón de historia en torno a lo que fue Jordania, a lo que fue Egipto y a lo que es Líbano. Es el Líbano que el único país cristiano económicamente pudiente y que se podía convivir de distintas religiones, ha sido un lugar donde han ido creciendo poco a poco los musulmanes que tienen como único objetivo la destrucción del Estado de Israel. Pero el Estado de Israel no está allí porque sí, sino que en la descolonización tras la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia tomaron actuación, cedieron un territorio que era colonia y que dejaron que allí se asentaron los judíos que habían sido masacrados totalmente por los nazis. Pero no piensen que todo el mundo estaba exento de culpa y de responsabilidad, porque Estados Unidos no entró en la guerra porque los judíos fueran masacrados por los nazis, no. Entraron una vez que fueron bien masacrados por las fuerzas niponas en Pearl Harbor. Y todos hemos podido ver en las películas de guerra últimas cómo Winston Churchill estaba intentando atraer la ayuda de Estados Unidos y cómo Estados Unidos se mantenía equidistante de la guerra porque probablemente pensaban que sacarían algún beneficio, alguna ventaja de aquello. Terminó la guerra y una vez que terminó la guerra se comprobó el horror de los campos de concentración, las masacres que los judíos habían tenido que sufrir a manos de sus enemigos peores, los nazis. Pero ¿quién colaboró con los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Pues entre ellos y muchos existe una palabra que es un tal Hussein. Si ustedes buscan en internet la palabra Hussein y el mundo nazi, encontrarán que esa persona colaboró, que era de origen palestino, colaboró profusamente con los nazis para acabar con los judíos. Es decir, que la actitud de los palestinos entre los años 50 y 60 y principios de los 70 tenía una raíz ya poderosa de ir contra el Estado judío porque ya con los nazis había habido un colaboracionismo importante por parte de los palestinos, o al menos por parte de algunos dirigentes significados de los palestinos. Ese es un punto que no podemos olvidar, porque los judíos han tenido muy claro que otra vez no van a ser masacrados. Pero andando en la batalla, se ha conformado una serie de grupos terroristas que me hace gracia cuando hablan de grupos terroristas, cuando tienen esos grupos terroristas tantos misiles que pueden convertir los cielos de Jerusalén o de Tel Aviv en auténticos cohetes de artificio como si fuera un espectáculo. ¿De dónde sacan el dinero esos grupos terroristas? ¿Cómo llegan las armas hasta
sus arsenales, cómo construyen túneles para protegerse y moverse de un lado a otro. Existe tanta hipocresía en todo esto del conflicto de Israel con los palestinos que es difícil no entender que cuando un pueblo judío ha sido masacrado no pretenda defenderse con uñas y dientes. Algunos pensarán que estoy defendiendo las actuaciones de los judíos. No, no estoy ni defendiendo ni yendo en contra. Solamente estoy diciendo que si usted y si yo estuviera con una historia como la que tienen los judíos, probablemente usted y yo no estaríamos dispuestos otra vez a volver a un campo de concentración para que masacren a nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestras madres, nuestros padres y a nosotros mismos. Los palestinos, además, los grupos terroristas, además, tienen hoy, a fecha de hoy y desde los últimos 30 años, un paraguas que va más allá de su capacidad militar, económica y política, que son los iraníes. Los iraníes están empeñados en tener una fuerza nuclear para tener una posición en Medio Oriente importante. Están empeñados de tal forma que toda la comunidad internacional entiende que si están persiguiendo esa arma nuclear no es precisamente para construir centrales nucleares de energía nuclear. Y ese es el temor y el terror que podríamos tener los occidentales, y no les digo si además somos israelitas que estamos a un palmo de Irán. Los israelitas cuentan con tecnología nuclear y todo el mundo lo sabe, pero los israelitas saben que para poder defenderse en este mundo real, la tecnología nuclear solo es un medio último, final, donde ya no hay ningún elemento más. Por eso utilizan una guerra táctica, una guerra de defensa, una guerra donde, por desgracia, mueren muchos civiles. Pero me gustaría terminar este vídeo con dos elementos. Los dos ataques principales que hemos vivido en los últimos años. Uno, el 11S, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, que es una fecha no casual, fue cuando fueron rechazados los otomanos en Viena en un ataque final donde si hubiera caído Viena, probablemente hubiera caído toda la cristiandad. Escogieron esa fecha, no escogieron cualquier otra. Y curiosamente, el 7 de octubre también escogieron otra fecha, una fecha que está ligada al Rosario y a la Virgen María. Escogieron dos fechas que son singularmente importantes para la cristiandad. ¿Por qué? Casualidades, no casualidades. Lo cierto es que estamos viviendo épocas en las que existen muchísimos medios y armamentos para que nos ataquen y para que eliminen de forma sistemática nuestra libertad. Israel probablemente es la cara más dura de esa situación, donde están en unos pocos, pero pocos kilómetros cuadrados, defendiendo una situación que nadie alrededor les protege. Egipto no es un gran amigo. Líbano ha permitido crecer en su interior grupos terroristas que han almacenado cientos de armas, que han construido túneles. Y dentro de la zona que cedió Israel, que ya todo el mundo se olvida, para que los palestinos pudieran construir un cierto Estado y que ellos mismos no han sabido hacer, han utilizado ese Estado y esa franja de Gaza para ocultar y preparar un ataque que cuando menos fue ignominioso, el del 7 de octubre de hace un año. Por lo tanto, cuando escuchemos hablar sobre el conflicto de Israel con los palestinos, debemos tener una cosa clara y cierta, y es que esa guerra no es una guerra que se establezca en contra de nadie, sino que se establece por defensa de una supervivencia y de una historia que todos han construido. Evidentemente nosotros no, ni usted ni yo. Yo soy testigo de esa defensa desde que tengo uso de razón. Y sería por mi parte hipócrita no relatar
esa situación de años, de décadas, donde Israel ha estado permanentemente en el punto de mira militar de palestinos, grupos terroristas y todos aquellos que quieren controlar Medio Oriente. Cada época ha tenido un protagonista. En su época fue Egipto, ahora es Irán, mañana será otro poder. Y no olvidemos la acción permanente de Rusia en Siria, que ellos han pretendido tener también un satélite importante cerca de Israel. ¿Para qué? Para amedrentar a un socio importante de Estados Unidos, que es Israel. Hasta aquí nuestro comentario de algo que es muy difícil de explicar, porque la sinrazón de la guerra nunca es fácil de explicar, y donde el sufrimiento de todos es tanto, tanto como fueron los campos de concentración para los propios judíos. Así que reflexionemos y veamos que para buscar la paz es necesario encontrar la justicia, pero la justicia construyendo de nuevo todo aquello que la historia ha quitado a muchos y a muchos pueblos. Hasta aquí este comentario dentro de Honor Ediciones. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y hasta la siguiente. Chao.